¿Qué tal? Muy buenas noches, lo habíamos prometido y ya estamos con el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gustavo? Pero muy bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias por recibirnos una vez Por más. favor, La verdad que es un gustazo que nos dé estos minutos y poder, como siempre, hablar sin tapujo. Bueno, y hoy además, en este día conmemorando el Día Internacional de la Mujer, han tenido un acto muy importante hoy en la Casa Rosada, este compromiso, creo que es inédito, firmado con todos los gobernadores contra la violencia, ¿no? Yo creo que sí. Días atrás recibí a un grupo del colectivo de mujeres que me habían pedido una reunión después del femicidio de Sí. Úrsula. Sí, que había varias colegas, estuvo claro, Irina. Claro, sí, exacto, Irina, exactamente. Y yo ahí les planteé la necesidad de que hacer algo para que tome conciencia la Argentina de lo que está pasando. Porque en el fondo el femicidio es el resultado de un problema cultural. Totalmente. Donde los hombres se sienten superiores a otros géneros y reaccionan castigando a las personas de otro género o matándolas, como en el caso del femicidio. Y yo les planteé la necesidad de incluir en la discusión a todas las provincias, porque el problema del femicidio además no es un problema federal, el delito no es un problema federal. Exacto. Y intervienen las distintas justicias provinciales. Entonces, cuando se acercaba el 8 de marzo, hablé con Elizabeth y con Guado, y les dije, miren, me parece que este 8 de marzo, más que sea una jornada de reclamo, yo quiero que sea una jornada de soluciones. Y por eso les propuse a todos los gobernadores, que yo agradezco mucho que todos aceptaron, gobernadores y gobernadoras. Y hoy estuvieron presentes la inmensa mayoría de ellos. ¿Y qué era lo que buscaba? Era un compromiso de todos, convertir este problema de la violencia de género en un problema de Estado, que tenemos que resolver. Porque uno advierte que en muchos casos también hay un problema de funcionamiento institucional, de funcionamiento de la justicia, de las policías. Se vio con el asesinato de Úrsula, Ahí cómo falló el Estado ahí. Se vio con toda claridad, pero antes también se había visto con Micaela, un caso parecido, donde a Micaela la mata alguien que es una persona condenada por violación. Exacto. Y que al día siguiente del homicidio de Micaela alguien lo denuncia por haber querido violar a una nena también. Entonces, ahí evidentemente hay cosas que están funcionando mal y que debemos resolver. Yo cuando hablo mucho de la justicia, de la necesidad de que la justicia funcione de otro modo, también hablo de estas cosas. La gente piensa que cuando yo hablo de la justicia hablo exclusivamente de la situación de los procesamientos arbitrarios que puede haber habido que acá se contra ve algunos palpable. funcionarios. Ahí, volviendo al caso de Úrsula, se vio cómo falló la justicia. Absolutamente. Cómo llegó tarde la justicia. El femicida estuvo esa misma tarde con el fiscal de la causa. Exacto. Es tremendo. Entonces, lo que creo es que tenemos que llamar la atención de todos y también lanzar una prédica cultural para que todos entendamos y todos eduquemos a todos que los hombres no tienen ninguna supremacía sobre ningún género. No, es algo inédito, me parece que esto cuando hablamos tanto de las políticas de Estado necesarias, un buen punto. Lo fue el año pasado el tema de la pandemia, esto es un muy buen puntapié, ¿no? Para que sea así de compromiso. Y lo bueno es que podamos trabajar todos juntos, los que gobernamos. ¿Le llamó la atención la ausencia de Rodríguez Larreta? Que dijo que no fue porque estaba Infran presente. Bueno, no fue lo que nos dijo a nosotros. Dijo que tenía algún problema de agenda y lo entendimos porque como él también tuvo problemas de agenda. Públicamente dijo que no iba porque no se quería cruzar con Infran por el tema Formosa. No sé qué ha dicho, no fue lo que nos dijo a nosotros. Pero no importa, lo importante es que sí dijo adherir al acuerdo que estábamos proponiendo. Y eso es lo que a mí me importa. Después que él discursivamente lo explique como lo quiere explicar, es un tema que para mí es secundario. Lo importante es que sí participa, como todos los gobernadores, participó también de este acto y suscribió el acuerdo. Es decir, volviendo a este tema, ¿no? Digo, es algo inédito, un primer compromiso muy fuerte contra lo que ha sido. Hay más femicidios que días del año en lo que va de este 2021. Claro. Por eso yo creo que también hay un problema cultural que debemos atacar. O sea, esta idea de que la mujer está para los trabajos de cuidado, para cuidar la casa, para cuidar los hijos, que la mujer no está para evolucionar en su vida personal trabajando en otras cosas.
Y todo eso está muy metido en un sector muy grande de la sociedad argentina. Y nosotros tenemos que luchar contra esa cultura, tenemos que cambiarla, tenemos que alterarla, tenemos que dar la vuelta como quien da vuelta una media. Y me parece que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. No lo puede hacer un presidente solo, ni el gobierno nacional en soledad, porque quienes deben prevenir y castigar los femicidios y las violencias de género son las autoridades provinciales. Entonces, para mí fue muy importante y también fue muy alentador que nadie haya dudado un segundo en sumarse a este acuerdo. O sea, no hubo ningún gobernador que dijo, déjamelo pensar, mandame el texto antes. Todos dijeron, vamos. Bueno, eso es un muy buen ejemplo hacia abajo, porque hay que zamarrear realmente ahí instituciones, bueno, la justicia, la policía, que muchas veces demora y no acepta una denuncia, y después viene el asesinato. Claro, ¿no? Son todos casos que deben llamar la atención nuestra, que tiene que ver también con el modo como funciona institucionalmente la justicia. Yo insisto en este punto. Tenemos un problema muy serio con la justicia y tenemos que resolverlo. No es... En mi prédica no hay ni vocación de venganza, ni vocación de perseguir a nadie, ni quiero echar a nadie. Lo que quiero es que esto funcione de otra manera. Porque así estamos mal. Estamos mal. Ahora, ahí ya nos metemos, vamos a hablar de todos los temas como siempre, pero yo estaba repasando hoy, lo hemos hablado a lo largo de los distintos reportajes que hemos tenido con usted. El 10 de diciembre cuando asumió, el 1 de marzo del año pasado, el 1 de marzo de este año, usted viene teniendo una prédica de esta necesidad de reforma, de cambios de la justicia. Lo escuché el 1 de marzo atentamente, que hizo como una especie de diciendo, bueno, lo intenté y la verdad que no se han autodepurado. Digo, ¿por qué cuesta tanto, no? La justicia, cómo actúa corporativamente, cómo se sienten atacados cuando ellos pareciera que son los únicos a los que no hay que tocar. Claro, porque a veces hay una tendencia a lo corporativo. Yo quiero aclarar que yo estoy seguro que son mucho más los jueces dignos que los jueces réprobos, ¿eh? Yo estoy convencido. A veces nos hacen escuchar. Pero a veces lo que yo digo es, pero ustedes tienen que diferenciarse de ellos, porque precisamente ellos los terminan descalificando a ustedes y muchas veces injustamente. Entonces, yo la verdad es que, miren, acá está la foto de mi padre el día que juró como camarista. Ah, qué buena en el crimen. esa, ¿Sabe quién está leyendo el decreto? Esta señora de acá adelante, ¿quién es? Carmen Argibay. Y el presidente de la Corte que lo abraza y le toma juramento es Ricardo Levene. Entonces, yo conozco la justicia desde muy chico. Y la verdad, yo he visto degradar la calidad de la justicia. La he visto cómo se ha degradado. Y la verdad lo que yo aspiro es que los jueces vuelvan a tener el prestigio que había en aquella época, donde ser juez era algo muy importante. Era algo muy importante y algo muy valorado socialmente. Yo creo que eso se ha ido perdiendo por la inconducta de la justicia y de muchos jueces. No de todos, vuelvo a repetir. No es justa la generalización, pero sí de muchos. Entonces, yo esto lo vengo planteando desde hace años, quiero aclarar, ¿eh? Mucho antes de que yo hablara con Cristina, yo planteaba lo que estaba pasando en la justicia. En la campaña hasta di nombres de los jueces, algunos de los cuales volví a citar en mi discurso del 1 de marzo sin nombrarlos. Asumí el 10 de diciembre y dije que había que terminar con los sótanos de la democracia. Y parte de los sótanos oscuros de la democracia, en mi parte está la justicia. El 1 de marzo del año pasado volví a hablar de la necesidad de reformar la justicia y mandé un proyecto de reforma de la justicia federal que el Senado aprobó con rapidez y que en diputados todavía está durmiendo. Este 1 de marzo volví a insistir, pero yo insisto porque veo que no hay reacción. A veces pienso... No, hay una reacción corporativa. Claro, que es lo peor. Que no hay reacción a favor. No, hay una reacción porque lo toman como ataque. Yo me acuerdo, y por eso también yo le pedí al Congreso que intervenga. Yo todo este tiempo tratando de buscar en la historia momentos parecidos. Miren, cuando Alfonsín asumió, él esperó que los militares se juzguen a sí mismos por el Código Militar. Por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y por el Código Militar, exactamente, sí. Y se dio cuenta que no había modo. No. A mí me está pasando algo parecido.
Yo esperaba que los jueces digan, a ver, vamos a revisar lo que pasó, como acaba de hacer Brasil. Bueno, lo de Brasil es impresionante. Ahí lo que acaba de hacer Brasil, vamos a revisar lo que pasó. No, esto está mal, empecemos de vuelta. Bueno, pero tuvieron el coraje de aceptar que se habían equivocado. Claro, pero acá cuando tuvieron que hacerlo, los supremos dijeron no, no lo que damos pasa lugar es que acá y me da la impresión que acá, postean. me parece que la impresión que yo tengo es que en todos los estratos judiciales han quedado comprometidos con esa práctica. Bueno, cuando daría la impresión que se tienen que cubrir las espaldas porque si uno cae se desmorona todo lo que han armado. Por eso lo que creo yo es que si hubo un tiempo opaco en la justicia hay que terminarlo. Lo que no podemos es seguir alimentando la opacidad de la justicia. Ahora, ¿sabe lo que pasa, presidente? Yo me quedo en esto, porque la verdad que, a ver, nadie le puede cuestionar a usted que no ha sido dialoguista, nadie le puede cuestionar a usted que no ha tendido vínculos en todo momento, pero esto que incluso muchas veces algunos... tengo un problema técnico, me están diciendo, no sé si... Bueno, no sé entonces... Bueno, vamos entonces... Bueno, vamos, mientras solucionamos que tiene un problema usted, presidente, ahí en el micrófono. Tengo un problema yo. Acá, Vamos, estaba hablando el presidente de Brasil mientras solucionamos el problema técnico con el presidente. Estamos en vivo, así que pueden... Sí. Mientras solucionamos el problema técnico con el micrófono del presidente, Pedro... no suelen pasar, pero a veces pasa. Retomamos el tema de la justicia, que era lo más importante. ¿Se ha sentido amenazado por lo que ha dicho Stornelli públicamente? No, yo lo que decía era que no, amenazado no. La verdad es que, primero, me parece que Stornelli ha perdido mucha entidad y mucha credibilidad. Yo quiero aclarar que lo conozco a Stornelli de muchos años, y que he tenido con él trato y que la verdad me asombra lo que he conocido después. Y creo realmente que sería una actitud digna de él asumir el caso sin utilizar los fueros de fiscal. O sea, estamos hablando de un fiscal que estuvo muchos meses en rebeldía. Es un caso único en la historia de la justicia argentina. Sí, la verdad que es una vergüenza, ¿no? Un caso único, Es una un vergüenza. caso único. Y la verdad es que creo que la amenaza para mí no tiene entidad por el sujeto amenazante. Digo, no, que ha perdido toda consideración de mi parte. Ahora, lo que yo creo que sí es necesario es que tomemos noción de lo que estamos hablando. O sea, tenemos un fiscal que acusa y está siendo acusado por dos delitos muy graves. Muy graves, efectivamente. Y que tienen que ver con ciudadanos comunes, ni siquiera tienen que ver con la política, ni mucho menos, con ciudadanos comunes. Y me parece que en verdad no está reaccionando la institución del Ministerio Público con la velocidad que debería reaccionar frente a un caso así. Y creo que él, si a mí me tocara estar en su lugar, difícilmente yo haría las cosas que dicen que hizo. Pero si algún día tuviera que enfrentar a la justicia, yo me sacaría todos los fueros de encima e iría a responder si la imputación es falsa. No podría estar en paz cumpliendo una función pública quedando durante 9 meses en rebeldía. Sí. Ahora, ahí, digamos, hay lo que usted dijo el 1 de marzo, ¿no? Cuando él utilizaba para meter preso en contra de la ley lo del poder residual, usted habló del poder actual que tiene. Él se basa de ese poder también para lanzar y para prepotear al presidente de la nación. Esa doctrina, que es una doctrina patética, que ampulosamente se la llamó doctrina Irurzun, que realmente fue una vergüenza, que permitió encarcelar preventivamente a un montón de gente diciendo que como alguna vez tuvo poder, pueden quedar residuos de ese poder que obstaculicen la acción de la justicia. Si eso le cabe a alguien que fue funcionario, ¿qué le cabe a alguien que es fiscal en funciones? Totalmente. ¿Cuánto poder tiene? No es un poder residual, es un poder presente. Bueno, lo está demostrando, porque es una patoteada hacia usted, hacia la máxima investidura presidencial. Y la misma patoteada que soportó el juez de Dolores teniendo los 9 meses en rebeldía saliendo por televisión y en los diarios. Ahora ahí hay grave, porque ahí está claro el encubrimiento del procurador interino Casal, que pareciera que siguen respondiendo... Ahí hay un conjunto de cosas. Eso por un lado. También, que yo creo que por eso me pareció tan importante hoy, lo hablaba con Lula, el fallo de Brasil hoy, también la anuencia y la complicidad,
por lo menos no la llamemos complicidad, la pasividad de algunos medios de comunicación, que le abren las puertas y los micrófonos para que explique lo inexplicable. Bueno, ahí fueron parte también, lo volvemos, forman parte del mismo, lo que yo he denominado siempre el poder político, mediático y judicial que cogobernó con el macrismo. Nunca me olvido una mesa donde un sindicalista contaba cómo había tenido a una persona, el Ascar, guardado en su casa, asustándolo de que lo iban a matar, hasta que me apareciera el programa de un periodista y todos los periodistas alrededor riéndose y divirtiéndose con semejante hecho. La verdad, yo no sé si somos conscientes de lo que ha pasado en la Argentina. Yo lo digo como un hombre de derecho que soy. Si de algo me enorgullezco es de haber sido discípulo de Esteban Rigui. Él me enseñó la importancia del Estado de Derecho, alguien que soportó 8 años de exilio, o 9 años de exilio, no sé cuántos años estuvo en México, y que le costó muchísimo su paso por la función pública, con tan solo 34 años. Y él jamás, pese a todo lo que le hicieron vivir, jamás renegó del Estado de Derecho. Y yo aprendí eso. Esto es gravísimo, uno lo muestra todos los días, lo de Stornelli, lo de Hornos. El otro día, cuando hacía el alegato frente a la Cámara de Casación, la vicepresidenta decía, a Casanelo y a ella le inventaron una causa porque Macri se lo quería, lo inventaron y lo judicializaron. ¿Qué hay que hacer con Hornos, que admitió 6 veces a reunirse para después articular una persecución con Macri en La Rosada? Y lo que es peor es que son casos donde lo ve al presidente y al día siguiente salen fallos contra opositores del presidente de turno. Eso es muy grave que la verdad el doctor Hornos tendría que explicarlo, debe explicarlo. Más que explicarlo se debería ir, presidente. Bueno, por eso digo, debe explicarlo. Yo no soy quien pone y saca jueces, pero la verdad es una cosa que supera todo lo imaginable. Todo lo imaginable lo supera. Uno no puede pensar una situación así. A mí no me asusta que los poderes hablen, ¿eh? Yo creo que no es un problema que un juez hable por una cuestión institucional con alguien del Poder Ejecutivo o con alguien del Congreso. Pero es muy sintomático esto. Y la explicación que da es que era amigo personal del presidente. Era todo peor. Todo peor, ¿eh? Bueno, pero esto se da también con Stornelli, a Secretaría Legal y Técnica, Lorenzetti reuniéndose con periodistas y el presidente, digamos, forma parte de una articulación que se ha hecho. Todo eso, yo creo, por eso creo que le cuesta tanto a la justicia mirarse a sí misma, porque se da cuenta que articularon un sistema indefendible. Bueno, la Corte lo traía a Moro y a Bonadío, lo exponían, y ¿cómo queda hoy Moro, donde el Supremo Tribunal de Justicia dice no fue un juez parcial y actuó con atribuciones que no le correspondían? ¿Eso no debería ser la Corte Suprema de Justicia de la Argentina con algunos casos que no trata? Definitivamente sí, definitivamente sí. Y cuando no lo hace está denegando justicia. Claro que sí. Y por eso es mi queja. Miren, lo que ha pasado en Brasil, y con Lula puntualmente, porque no está en discusión si en Brasil hubo corrupción. Claro que la hubo. Y muchas condenas son condenas que correspondían. Y muchos confesos, no arrepentidos, muchos confesos tenían sumas de dinero asombrosas en el exterior nunca declaradas. Y está bien, eso hay que investigarlo y hay que condenarlo y no hay discusión. Pero a Lula, la verdad, lo metieron por la ventana. Yo escribí un artículo cuando ordenaron la detención de Lula, que se llamaba Argen Lula. Y hacía un paralelo entre lo que pasaba con Lula y lo que pasaba en Argentina. Ni me acuerdo en qué momento fue eso, pero creo que todavía no hablábamos con Cristina. El caso de Lula es un caso patético, porque es el caso de un arrepentido, igual que Correa en Ecuador, igual que Cristina en la causa de los cuadernos. Es un arrepentido condenado a 8 años de prisión que le dice al juez Moro que él escuchó decir que había un departamento en un edificio de no me acuerdo qué ciudad de Brasil que era de Lula. Ahora, no hay un solo papel que dijera eso. No hay un boleto de compraventa a nombre de Lula o de alguno familiar de Lula. Mucho menos había una escritura. Había solo la declaración de un arrepentido
que merced de ese arrepentimiento bajó su pena, creo que de 8 a 5 años. No, y Moro que dijo que, bueno, que... En Brasil hay un sistema de evaluación de pruebas que se llama de las libres convicciones, que existe en muchos lugares del mundo. Donde el juez dice, bueno, yo no sé, más allá de las pruebas, yo estoy convencido que ese departamento era de Lula. Claro. Ahora, ¿saben lo más insólito? Sin pruebas, ¿eh? Con la declaración de ese arrepentido. Y él que se creía convencido de eso, Moro. Exactamente. Pero, ¿saben lo más insólito que pasó en la causa de Lula? Que el departamento que era de Lula lo remató la justicia. Claro. ¿Y saben para qué lo remató? Para cobrarle la deuda a otra persona. Si el departamento era de Lula, ¿cómo que rematan el departamento de Lula para cobrarle la deuda a otra persona? Eso es lo peor, ese es el escándalo mayor. Entonces, yo por eso, hoy cuando hablaba con Lula, y él estaba muy, muy contento y muy agradecido él quedó muy agradecido por cuando lo visité, cuando fui a verlo al Papa por él, bueno, me recordó lo que hice. Y yo le decía, Lula, no me agradezcas nada, porque yo estaba pidiendo por una persona inocente. Claro. Yo sabía que eras inocente, no me agradezcas nada, Claro. no me debes nada. Bueno, el paralelismo con Lula, Rafael Correa, Cristina, Evo. El caso de Evo está acá en Buenos Aires, lo tengo acá de huésped. ¿Hasta acá? Sí, ahora se fue a ver un partido de Boca, porque el Día de la Mujer se fue a ver un partido por la Copa Libertadores de fútbol femenino en la cancha de Boca. Y después cenaremos juntos. Y yo le decía a Evo, yo le decía a Lula, perdón, mirá, el caso tuyo, el caso de Correa y el caso de Cristina tienen un paralelismo absoluto, porque son casos donde se utiliza un arrepentido para involucrarlos. Son casos donde las pruebas son absolutamente débiles. Son casos donde claramente se quiere doblegar la voluntad de un opositor para sacarlo de carrera. Exacto. Eso es evidente que es así. Y lo que vi hoy, que para mí es en términos de derecho lo más importante, es que lo que ha hecho la Corte en Brasil es la admisión de que el lawfare existe. Y totalmente. Es eso. Sí. Porque es reconocer que hubo una confabulación entre jueces y fiscales. ¿Eso es lo que no querrá hacer la Corte Argentina cuando se niega a tratar muchas causas de Cristina o de negarle justicia a Vudú? Yo creo que eso es lo que la Corte, cuando yo reclamo que la Corte, por favor, preste atención a esos temas. Y cuando digo, por favor, miren, la condena de un vicepresidente no puede ser rechazada en la Corte por aplicación del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que insólitamente dice la Corte, cuando crea conveniente, va a rechazar sin dar argumentos los recursos. Estamos hablando de la libertad de una persona, y esa persona además fue un vicepresidente de la República. Esto tiene una gravedad institucional muy grande. La expresidenta, ¿cuántos pedidos de yo queja creo no le han atendido? yo creo, hasta donde recuerdo, porque en su momento yo lo seguía porque era objeto de estudio mío, pero que yo creo que Cristina debe tener 10 u 11 recursos de queja nunca resueltos por la Corte. Nunca ni empezados a tratar. Y usted el primero hizo un acercamiento a que en base a la comisión de juristas y de los informes que le han elevado iba a hacer proyectos sobre la Corte. ¿Los tiene preparados? En verdad los proyectos tienen más que ver con el recurso extraordinario, porque ¿qué es lo que pasa hoy en día? Para no aburrir a la gente con temas técnicos. La Corte recibe aproximadamente 20.000 recursos anuales, pero objetivamente resuelve no más de 200, 300 por año. El resto los rechaza a gran velocidad y sin argumentos. Y en verdad hay muchos casos entre los que se rechazan que hay problemas de arbitrariedad muy serios, que la Corte ni siquiera quiere tratar, porque tiene, por imperio de ese artículo 280 del Código de Procedimientos, la facultad de rechazarlo sin explicar el porqué. Entonces, lo que yo busco es que revisemos el recurso extraordinario para que funcione de otra manera. Y el cambio en el artículo 280 también va a... Tiene que ver con eso. Claro, el objeto de reglamentar eso es que no puede ser que la Corte diga no. Porque en los hechos, para que la gente me entienda, es que Gustavo Silvestre y Juan Pérez van a la Corte. Y la Corte dice a Gustavo Silvestre sí y a Juan Pérez le digo que no, claro, sin darle ninguna explicación. Es arbitrario. Absolutamente discrecional y arbitrario. Absolutamente. Entonces, eso hay que terminarlo. Es cierto que esto no es un problema de la Corte, esto es el sistema legal argentino que permite que eso ocurra. ¿Y va a poner en debate la posibilidad de ampliar los números de la Corte?
Yo no lo sé eso, tampoco creo, no estoy seguro que eso sea una solución, pero yo no tenía ningún problema si llegamos a la conclusión de que es una solución. En la Comisión de Juristas está muy debatido el tema, Claro. y ahí hay una pelea. Hay menos debate sobre esto que yo llamo el Tribunal Federal de Garantía, que pretende que las cuestiones de arbitrariedad, para que también la gente me entienda, la Constitución dice que la Corte interviene en cuestiones de constitucionalidad de leyes. Es un tribunal constitucional, como es el Tribunal de los Estados Unidos. Es casi una copia. La Corte, por vía de jurisprudencia, fue ampliando esa competencia, abriendo hacia lo que se llaman arbitrariedades. Bueno, yo lo que propongo es que la Corte vuelva a hacer lo que la Constitución manda y que haya un tribunal de arbitrariedades que sea un Tribunal Federal de Garantías. Y que se llegue a uno u otro por vía del recurso extraordinario. Bien. ¿Lo mantiene al doctor Rafecas como su candidato a la procuración? Absolutamente. Ahí también hay una mora, ¿no? Bueno, ahí hay una mora porque hay... siga siendo procurador. Pero eso tampoco es culpa de Casales, que en el Senado no se termina de resolver los 2/3, no apoya a la oposición sale en los medios y dice, nos parece muy bien lo de Rafecas, pero va al recinto y dice, no lo voto. Y por eso nosotros pensamos en cambiar la ley que establece con qué mayorías hay que... Pero también está demorada en la Cámara de Diputados. Está demorada, bueno, esas son las dos cosas que yo pedí a la Cámara de Diputados que trate de agilizar. La reforma de la justicia federal, que es muy importante, y además yo estoy abierto. Si ellos creen que hay que modificar la ley, yo no tengo problema en que revisemos cómo modificar la ley para que sea mejor. Estoy absolutamente abierto. Durante el fin de semana hubo un medio, sobre todo, que insistió mucho en que Marcela Lozardo, ministra de Justicia, se iba del gobierno. ¿Hay algo de esto? Bueno, Marcela me ha planteado la semana pasada, y ya me lo había planteando de antes, su idea de dejarla el ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud, pero fundamentalmente más que otra actitud, porque la verdad el compromiso de Marcela es absoluto. Lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella no lo conoce a Stornelli, no tiene ni el teléfono de Stornelli. Y de repente verse envuelta en semejantes cosas es algo que para alguien que no viene de la política es desgastante. Yo lo que sí, Marcela la conozco estudiamos juntos. Tengo 40 años de vida profesional al lado de ella. Yo lo que quiero es que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Pero ella me ha manifestado su decisión y bueno, vamos a ver cómo lo ordenamos. Es decir, que es una cuestión de tiempo. Sí, es una cuestión de que también consiga un reemplazante para ella, que para mí ella es muy importante, muy importante. Porque hasta sugerían un nombre, ¿no? El del diputado Martín Soria. Sí, bueno, salió el nombre de Soria, salió el nombre de Ramiro Gutiérrez, los dos los conozco, los dos son personas prestigiosas, hay que ver, tenemos que ver cómo resolverlo. Como corresponde, obviamente, a todos los salpican antes de empezar a hablar, ¿no? Pero yo a Martín lo conozco hace muchos años, permanentemente, como él ha entrado en la Comisión de Justicia y se involucrado en el tema judicial, hablamos mucho en todo este tiempo. Ramiro Gutiérrez es alguien que fue de la cátedra de Zaffaroni, y yo lo conozco mucho, tiene posiciones un poco distintas a Zaffaroni hoy en día. Vamos a ver, tengo que tomar una Ahora, decisión. también el perfil de ministro que usted ponga tal vez tenga que ver, pensando con lo que acabamos de hablar, es que hay también en usted cierta desilusión a que la justicia no ha hecho una autodepuración o no se ha prestado... Sí, yo esperé. Además, Marcela intentó por todos los medios tratar de que la justicia entendiera qué era lo que debía hacer. Pero miren, yo no voy a decir una cosa por otra. El problema que tiene el ministro de Justicia es que tiene un presidente que conoce mucho de justicia. Y entonces permanentemente interfiere en la actividad de los ministros y de ese ministro puntualmente. Y Marcela, como es amiga mía durante todos estos años, eso lo acompañó. ¿Y qué tiempo se va a tomar por qué es un tema No, yo no sé, porque yo supongo que en estos días lo vamos a estar resolviendo, pero yo no tengo... Ahora ahí otra vez vuelven a No tengo ninguna urgencia mucho, de que se vaya Marcela. Porque ahí todos vuelven a relacionar siempre que Cristina produce un hecho, enseguida dicen, bueno, Cristina avanza sobre el gobierno de Alberto Fernández. Y estuvo el alegato
de la semana pasada de la vicepresidenta por la causa dólar futuro y enseguida la relacionaban a que tenía que irse Marcela Lozano del Claro, pero Ministerio. el sistema es así, miren. Yo dije lo que toda mi vida dije de la justicia y cuando terminé de hablar, los títulos de los diarios fueron Alberto de Kirchner. Miren, yo para el que no se enteró, soy uno de los fundadores del kirchnerismo. Quiero aclarar que lo acompañé a Néstor cuando éramos pero muy poquitos los que lo acompañaban a Néstor. Ahora, si kirchnerizar es romper la voluntad del diálogo, no cuenten conmigo porque yo voy a seguir buscando el diálogo hasta el último día de mi gestión. La discusión fue así, se va Marcela y entra un kirchnerista como Soria. Yo no sé, perdónenme, pero hasta donde yo recuerdo, Soria siempre estuvo enfrentado a los Kirchner. Yo no entiendo cómo pasan estas cosas. Hasta donde yo me acuerdo, Soria, inclusive hasta la última elección, fue contra Doñate. Entonces, yo no entiendo cómo funciona esto. Ahora, funciona porque lo que buscan, por sobre todas las cosas, es que Cristina y yo nos peleemos. Eso es lo que buscan. Y lo que los atormenta es que Cristina y yo tengamos una mirada común sobre lo que pasa en la justicia. Y los dos tenemos una mirada común, con una diferencia. Ella tiene un padecimiento que yo no tengo. Pero es la única diferencia. Ella lo padece, pero el diagnóstico es exactamente el mismo. Exactamente igual. Y eso es lo que no toleran. Entonces, lo primero que hacen es decir, Soria es kirchnerista. Yo la verdad lo conozco a Martín mucho. Voy a decir algo que va a exacerbar muchos ánimos. Pero su hermana votó el desafuero de debido. Los Soria no son precisamente eso. Lo hacen para generar inquina entre Cristina y yo. Y la verdad es que no lo van a lograr. Algunos suponían, tal vez desde los medios, ¿no?, de algún poder económico que cuando usted llegara al gobierno iba a romper con Cristina y eso es lo que le están cobrando. Yo no soy Lenín Moreno, ¿eh? Claro, pero tal vez algunos lo imaginen y eso es lo que se le está tratando yo no, de cobrar. bueno, no sé, el que lo imaginó no me conoce. Yo puedo tener diferencias con Cristina, las tengo, no es que las tuve, las tengo, tenemos miradas distintas. Que todos tengamos miradas diferentes. Absolutamente, tenemos miradas distintas en muchas cosas, o en algunas cosas, no sé si en muchas, en algunas cosas. Pero yo acá llegué con Cristina y yo de acá me voy con Cristina. ¿De acuerdo? Eso que nadie, si alguien está pensando, yo acá llegué con Cristina, con Máximo, con Sergio y conmigo. Y con muchos otros más. Y con muchos otros más. Yo no voy a romper esa unidad. Por cuando se rompió esa unidad, llegó Macri. Bueno. Y ya sabemos lo que pasó. Exactamente. Sí, sí. Así que lo que sí tengo claro, que todo lo que haga va a tender a romper mi vínculo con Cristina y a exacerbar las diferencias con Cristina. Yo el otro día lo dije, miren, para mí la democracia es lo más parecido a una sinfónica. En una sinfónica, y esto es absolutamente aplicable, y lo dije en el discurso, al frente de todos. En una sinfónica no todos tocan el mismo instrumento. No es así. Uno toca el clarinete, otro toca el piano, otro toca cuerdas como los violines, otros tocan tumbadoras, otros tocan vientos. En esa orquesta sinfónica, si todos tocan el re mayor al mismo tiempo, eso es el discurso único. Eso en la democracia es malísimo. Lo que tiene que hacer el presidente, ¿saben qué es? Es hacer tocar a cada uno las notas que corresponden en el momento que le toca. Y entonces sale la sinfonía. Totalmente. Y ese es el secreto. No necesito que todos toquen el clarinete en re mayor. Necesito que cada uno toque su instrumento y que toque la nota que corresponde en el momento debido. Mañana empiezan a tratar, la verdad, una muy buena noticia, lo que ustedes están impulsando, el proyecto para dejar de pagar ganancias, 1.200.000. ¿Va a ser retroactivo? ¿No va a estar incluido el medio aguinaldo? ¿No va a pagar ganancias también? Todo eso lo estuvimos hablando hoy con Sergio. Nosotros queremos hacerlo lo más amplio posible para que los asalariados vean mejorar su condición. Esto va a servir. Es muy importante. Muy importante porque crece mucho el mínimo
no Sí. imponible. Y además eso va a consumo. Claro, y libera a 1.200.000 personas aproximadamente. Entonces, para mí eso es muy importante. Cuando Sergio tuvo la idea, vino a consultarme, le dije, metele, porque yo ya hacía mucho tiempo que venía criticando cómo se había desnaturalizado el impuesto a las ganancias. Ciertos sueldos deben pagar impuesto a las ganancias, los sueldos altos. Pero decir que un sueldo de 60.000, 70.000 pesos es un sueldo que justifica pagar ganancias es ridículo. Es ridículo. Así que esta corrección me parece que es justa y además va en el sentido que nosotros queremos, que es mejorar el ingreso de la gente. Mejorar el ingreso. Esto es dinero que deja de cobrar el fisco y se queda en el bolsillo de la gente. Y es dinero que la gente podrá usar para ahorrar o para consumir. ¿Y podría subir en el mismo marco, digo, la alícuota de bienes personales? ¿Están analizando? Eso no lo hemos visto, pero tal vez podríamos verlo. Tal vez podríamos verlo. Lo razonable es que todo eso crezca. Ahí también está todo un paquete que relacionado a monotributistas que tienen que tratarlo. Todo el mundo del monotributismo. Ahora, por ejemplo, hoy lo hablaba con Mercedes. Mañana Mercedes va a informar en la Comisión de Diputados por la reforma monotributo. Lo que se está buscando es que alguien, por recibir un peso más, no pase de ser monotributista a responsable inscripto y le arruine la vida. Exacto. Estamos buscando mecanismos para que eso no ocurra. Estamos trabajando en aliviar la... se relevó mucho, digamos, el tope de la... Pero estamos trabajando además para poder precisamente ordenar todo ese tema que tiene que ver con lo tributario y lo salarial. ¿Están pensando en una reforma tributaria para ese año? Claro, nosotros vamos a hacer un sistema mucho más progresivo y menos regresivo. Porque digo, si hay algo que se está en deuda es una reforma tributaria en la Argentina, ¿no? Si hay algo que queremos hacer es una reforma que sea más progresiva y menos regresiva. ¿Qué va a pasar con el tema tarifas? Usted algo ya adelantó en su discurso del 1 de marzo. Bueno, lo primero que hemos hecho es no seguir adelante con la lógica de las tarifas que tenía el macrismo. Para que la gente entienda, si yo aplicara... el ejemplo que puso el primero es tremendo. Si yo aplicara la tarifa de Macri, el gas en agosto pasado o en octubre pasado hubiera crecido el 80% y ahora estaría creciendo más de un 120%. Y la luz ahora estaría creciendo el 160 y pico %. Y yo eso no lo voy a hacer. Porque para mí las tarifas deben ser acordes a una sociedad dada en un momento dado. Es decir, las tarifas deben poder ser pagadas en esta Argentina de hoy en día. Y no puede convertirse en un problema o en un dilema para el consumidor. Esto que vivimos en otros años, donde había que elegir entre comprar los remedios o pagar la luz, eso no puede volver a pasar. Entonces, lo que he propuesto es declarar la emergencia. Mi objetivo final es poder discriminar tarifas. Es decir, yo creo que el Estado debe seguir subsidiando a los sectores más relegados. Pero lo que queremos es que la tarifa llegue a ellos, no a todos, porque cuando llega a todos se beneficia a gente que podría pagar la tarifa en pleno. Entonces, ese trabajo me demanda más o menos 7, 8 meses hacerlo. Lo empezamos a hacer para poder discriminar tarifas. Diferenciar tarifas. Diferenciar, exactamente. Y que el subsidio llegue a los que lo necesitan realmente. En el mientras tanto, lo que he pedido es que haya una ley que declare la emergencia tarifaria y me autorice a mí a aumentar tarifas con algún límite. Yo he pensado, por ejemplo, en un porcentaje X del aumento salarial, de modo tal que las tarifas nunca estén por encima del aumento del salario. Bueno, esas son cosas que estamos charlando con diputados para terminar de hacer el proyecto y mandarlo al Congreso. Es decir, que mientras dure el análisis de cómo serían las tarifas segmentadas, usted lo que está pidiendo es por decreto o por... Déjenme por ley aumentar las tarifas a mí con estos límites. O sea que de ningún modo... Ahí no sería segmentado, ahí sería... Ahí no sería para todos, exactamente. Pero sigue existiendo la tarifa social, todo eso sigue existiendo. Eso sigue existiendo. ¿Y eso los subsidios siguen ocurriría? existiendo también. Nosotros en este presupuesto hemos destinado 600.000 millones de pesos a subsidios a la energía. No, y eso sería a partir de, si tan pronto lo apruebe el Congreso. Hasta entonces no habría cambio en el sistema tarifario. ¿Le preocupa la inflación? Tuvo alta en enero. Sí, mucho. ¿Cuál es el problema por el cual no se puede? Ahí, digamos, ustedes han hecho un acuerdo que es muy interesante con el tema aceite, donde se acordó
sube la carne un 7%, los combustibles están subiendo, y dicen, bueno, si suben los combustibles se disparan los precios. Sí, con los combustibles estamos revisando el sistema de subas para que no sea un goteo que haga subir Claro, todos porque es los un meses. goteo permanente. Ahora, también hay un problema psicológico en la Argentina de que aumentan los combustibles y todos aumentan los precios. Lo primero que dice, aumentaron los combustibles, claro, tenemos que aumentar. Pero no siempre influye el aumento de los combustibles del mismo modo. Yo creo que hay diferentes motivos que están determinando el aumento de los precios. Uno, son los precios internacionales. Sube el precio del maíz, sube el precio del trigo, sube el precio de la soja, y eso repercute sobre todos los precios internos. Sube el precio de la carne. Está pasando algo que nunca pasaba, que es que ahora China empezó a importar carne con hueso. Eso antes no ocurría. Y entonces ha hecho que muchos matarifes, muchos frigoríficos entren al mercado exportador que antes no existían, porque antes se exportaban cortes envasados al vacío exclusivamente. Y esa demanda ha hecho crecer el precio de la carne. Y pasó lo que nos pasó. Bueno, llegamos a un acuerdo con los frigoríficos que está más o menos sosteniéndose y que estamos siendo muy estrictos en el control de eso. Y en el precio del aceite hemos logrado un acuerdo con las industrias aceiteras y el precio lo hemos ordenado. El trigo ya está más o menos ordenado, creo que ha alcanzado su punto de aumento y espero que no aumente más. Y lo que tenemos que hacer es un seguimiento permanente de dos cosas, de los precios y del suministro de bienes, porque lo que muchos hacen es guardar, y a veces el problema no lo vemos solo en los alimentos, lo estamos viendo en la industria, en la construcción, en la actividad de la construcción, donde por ahí falta hierro, faltan chapas. Sí, o no entregan. Porque no entregan, porque acaparan, claro, se lo guardan esperando mejorar los precios. Y a esos especuladores yo les aviso, miren, la ley de abastecimiento existe, está vigente y hemos reglamentado su funcionamiento. Voy a caer con todo el peso de la ley. Voy a ser inflexible, porque lo que no se puede permitir es que en una economía que se está recuperando muy rápidamente, se especule de este modo en perjuicio de la gente. Yo eso no lo voy a permitir. Hemos hecho más de 23.000 inspecciones, hemos aplicado multas por más de 130 millones de pesos. Vamos a seguir haciéndolo. Y que caiga quien caiga, porque lo que no puedo permitir realmente es que con pandemia a cuestas, después de venir un año muy difícil económicamente, encima algunos especulen y traten de ganar en poco tiempo lo que deberían ganar en mucho más tiempo. Hablando de especulación, la verdad que ahí también hay otro como desafío a su autoridad, lo que hace Telecom de no querer devolver lo que el ENACON le ha permitido. Eso es parte de lo que pasa a la justicia, porque uno de los que menos quiere que la justicia cambie es Clarín, por la forma en que Clarín incide sobre la justicia, sobre los jueces. Incide de mil modos, ¿eh? Incide con lobby e incide con tapas. Y sí. ¿Ok? Así incide. Sí. Le ha hecho cambiar a algunos jueces los votos en algunos casos. Exactamente. Entonces, la verdad es que lo que nosotros queremos es que la ley se cumpla. Simplemente no queremos ni hijos ni entenados, queremos simplemente que todos seamos iguales. Ahora, pero no cumplen. Bueno, porque entre otras cosas han conseguido que algún juez en algún lugar le diga... Pero para un lugar determinado. Sí, exactamente. Claro, pero se agarran de eso para decir esto está todo judicializado. Es una vergüenza lo que hacen, es una vergüenza, pero yo, miren, he sido muy crítico de la ley de medios. Yo no he hecho ninguna ley nueva, simplemente estoy aplicando el sistema legal existente. El principio de defensa de la competencia lo voy a exigir que se cumpla. Las leyes de defensa del consumidor les voy a exigir que lo cumplan. Y la verdad yo no me quiero pelear con nadie, no tengo ningún interés de pelearme. Ya sabemos quién es Clarín, ya saben quién soy yo. No tengo ningún interés de pelearme. Ahí hay un desafío a su autoridad. Porque si el gobierno dice... Clarín desafía a la Argentina todos los días. No es conmigo. Todos los días. Ellos imponen su poder a garrotazo limpio. Es un problema de Clarín. Yo no voy a entrar en ese juego, se lo digo francamente. Yo la verdad es un problema de Clarín, yo ya sé con qué voy a y yo en todo caso lo que voy a hacer es hacer que la ley impere y que no haya privilegiados. Y a mí la verdad,
pueden escribir lo que quieran, pueden hacer las tapas que se les dé la gana. A mí eso no me preocupa. Pueden dedicarme el tiempo ahora, que quieran. El tema es que no le devuelven a los abonados, digo, lo que otras empresas sí bueno, se han por eso comprometido también quiero que el sistema de cables se abra, que el sistema de transmisión de imágenes se amplíe, que terminemos con los privilegios que durante los últimos 4 años les dieron, que desalentaron a empresas como Telefónica y Claro a invertir en ¿Habló el mundo con el LIM de este tema, de la posibilidad de que...? Hablamos con el LIM la posibilidad de que Claro se expanda más. Y yo quiero que Claro y que todos los que quieran venir, ojalá Telefónica también se expanda. Yo cuando más competencia tengamos, mejor va a ser. Y esas arbitrariedades y esas patoteadas van a ir cediendo. Tema vacunas. Sí. Creo que la semana pasada lo hablábamos con Alfredo Serrano, ¿no? La encuesta que han hecho que marca que cerca del 50% de los argentinos tiene como aspiración para este año, como primera prioridad, vacunarse. Y tienen razón. Y yo quiero que se vacunen. ¿Cómo viene el ritmo de...? No, ahora yo creo que ahora va a acelerarse. Hemos logrado con la Federación Rusa fijar un cronograma de entregas que todas las semanas nos permita contar con vacunas. Hemos comprado 3 millones de vacunas adicionales a Sinopharm. Se supone que en marzo tendrían que estar entrando, en lo que queda de marzo tendrían que estar entrando 580.000 dosis de AstraZeneca. Yo visité en México la fábrica que envasa la vacuna y yo creo que en abril ya vamos a estar recibiendo las vacunas que nos corresponden. En la Argentina ya se produjeron casi 20 millones de dosis del principio activo para hacer 20 millones de dosis que están en México para ser envasadas. Entonces yo creo que vamos a poder ahora entrar en un ritmo de vacunación mucho más acelerado. La verdad es que mi deseo era llegar al invierno con las 13 millones de personas que son personas de riesgo vacunadas. Y yo aspiro a que esto se pueda cumplir lo antes posible. Es la orden que yo le di a Carla Bisotti. O sea, tratemos de agilizar al máximo y de abrir todos los lugares de vacunación que se puedan abrir para que la gente pueda vacunarse. Un nuevo vuelo deberían, si se cumple el cronograma. Yo, la verdad es que el otro día lo escuchaba a Iván Jadrowski decir que el error del gobierno fue anunciar que iban a llegar 10 millones de dosis en enero, 10 millones. Yo anuncié lo que dice el contrato. Claro. Lo que pasa es que alguien incumplió el contrato. Yo puedo entender ese incumplimiento, porque la verdad es que muchos creyeron poder escalar en la producción y no lo lograron. Y la Argentina está entre los países que sigue recibiendo vacunas. O sea, y para mí es una obsesión que la gente se vacune pronto. Y yo voy a seguir trabajando para eso. Hay que ganar si la Federación Rusa puede cumplir con lo último que hemos acordado, que es que semanalmente llegue un número importante de vacunas para seguir escalando la vacunación, y llega lo de Sinopharm y llega lo de AstraZeneca, vamos a estar muy tranquilos, vacunando a más velocidad. Lo de Pfizer definitivamente ha quedado capítulo cerrado. La verdad que se conoció a través de este consorcio de periodistas de Perú las exigencias a algunos gobiernos que hasta con título soberano tenían. ¿A ustedes le pidieron eso? Hay un pacto de confidencialidad que me impide hablar. Pero la verdad es que muchas de esas exigencias nosotros nos negamos a aceptarlas. Pero yo creo que ni siquiera fue nuestra negativa lo que hizo que Pfizer no nos dé la vacuna. Cuando yo veo que el presidente Biden dice que en 100 días va a vacunar a 100 millones de americanos, ya entendí que en los Estados Unidos de América se queda la vacuna de Pfizer. Claro. Y cuando veo que Italia, España, Francia demandan a Pfizer la vacuna que no han entregado, está claro que lo que pasó fue eso. Entonces creo que acá el verdadero motivo oculto era: no quiero firmar el contrato porque no te la voy a entregar. Bueno, prefiero que hayan hecho eso, francamente. Bueno, hay muchos problemas en países de Europa. Sí, claro, con quienes sí firmaron y no le entregaron las vacunas. Hacemos la última pausa, ¿me permite? Todo gusto, con todo gusto. Estamos con el presidente de la Nación, directo desde Olivos. Última pausa, nos queda, vamos a hablar del tema Formosa.
Lo que haga falta. Y varios temas más en esta última media hora de programa con el presidente de la Nación. Como siempre, todos los temas sobre la mesa. Ya volvemos. Seguimos esta noche en Minuto 1, marcando el punto de encuentro con la realidad y, como siempre, la buena predisposición del presidente de hablar de todos los temas. Me quedé pensando recién, ¿no habrá llegado el momento de debatir una nueva ley de medios en la Argentina? Y no lo sé. La discusión es en qué consiste la ley de medios, esa es la discusión. Porque finalmente los medios, lo que nunca van a aceptar los medios es que son un negocio, que son una empresa, y que por lo tanto tienen intereses económicos que representan. Y lo que se dice y se habla allí tiene intereses. Y intereses políticos. Claro, yo me parece que está bueno que además eso se explicite de otro modo y que se reconozca de otro modo, para tratar de alcanzar la verdad, porque si no uno muchas veces lee o escucha o mira y cree estar mirando a alguien que está hablando objetivamente, y muchas veces no lo es. O imparcialmente, porque uno puede ser objetivo y ser parcial. Sí, sí. Pero cuando no hay ni objetividad ni parcialidad estamos en un problema, ¿eh? Y eso pasa con el sistema de medios. Yo lo que creo es que lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar las voces. Y para multiplicar las voces hay un montón de remedios que no hacen falta, que no necesitan una ley de medios. La defensa de la competencia, la defensa del consumidor, son todos mecanismos que permiten claramente multiplicar voces. Que son herramientas que usted son está herramientas, a utilizar. Absolutamente. ¿Le preocupa la situación de Formosa? ¿Lo ve como un problema institucional? ¿Lo ve como un laboratorio de ensayo de la oposición sin argumentos, sin agenda, que está buscando permanentemente cómo erosionarlo a usted? Entonces encuentran en Formosa la posibilidad de erosionarlo. Formosa periódicamente es objeto de cuestionamiento por los sectores de siempre. Primer punto, yo de ningún modo avalo ninguna forma de violencia institucional. Bueno, han repudiado la represión, ¿no? De ningún modo avalo la violencia institucional. Ahora, hoy lo hablé con el gobernador Infran y él compartió esta mirada mía de que no había que avalar la violencia institucional. Yo lo que creo que lo que se está descuidando es la situación de Formosa. Pues en Formosa no están igual que en Buenos Aires. Formosa está pegado a un país, que es Paraguay, que está viviendo un rebrote de la enfermedad y una escalada de los contagios impresionante. Sí, bueno, ha llevado a renuncias de ministros en estas últimas horas, ¿no? Y los datos que circulan allí, no quiero abrir juicio porque no me corresponde, son para preocuparse. Y virtualmente hoy, Formosa tiene una frontera seca porque el río que divide Formosa de Paraguay, sí. Hoy en día está con muy baja cantidad de agua y la gente cruza. Caminando. Y la tarea del contrabandista no cesa. Y el contrabandea cosas, contrabandea cigarrillos y con el cigarrillo trae el virus. Y ese es el problema central que tiene Formosa, que no se está cuidando en el análisis que se hace. La cantidad de vacunas que llegan a Formosa tampoco son tantas. Y entonces... Ahora, ahí no se podría, justamente esto le iba a consultar, ¿no? Ahí no se podría, en virtud de esta situación por la que usted marca, por el riesgo del país vecino, incrementar el número de vacunados. Bueno, eso podría también caberle a Misiones. Miren, por Brasil, que está también en una situación. Y Paraguay, porque ahí tienen la triple frontera. Entonces, es igual, para el caso es igual. Ahora, cuando uno lo escucha explicar esto al gobernador de Formosa, entiende el porqué de su decisión de exigir el aislamiento, porque es el único remedio que encuentra. Y vuelvo a repetir, viendo que del otro lado del río el problema está mucho más que grave. Y hay que entender cómo funciona el Paraguay respecto de las provincias argentinas. El otro día me decía el gobernador de Misiones que el año pasado, creo acertar en el número si la memoria no me falla, que el año pasado nacieron un 10% menos de misioneros.
¿Saben cuál es el motivo? Que son paraguayos que cruzan a la Argentina, nacen sus hijos, sacan el documento argentino y se vuelven a Paraguay. Eso no pudo pasar por la pandemia el año pasado, porque están todas las fronteras cerradas. Entonces, eso es para que entendamos cómo se vinculan los pueblos en esas zonas. Y estando Paraguay en el estado en el que está, hablo de la enfermedad puntualmente, la verdad es que hay que tener muchos cuidados. Si uno escucha estos argumentos... En todo caso, a la polémica que usted enfrentó el año pasado, que era si la economía o la salud. Exactamente. Si uno escucha todos estos argumentos, lo que el gobernador dice tiene algún asidero. Lo que creo es que el método no es ni la manifestación violenta ni la represión del Estado, ninguno de los dos. El gobernador me dijo que la actitud de los manifestantes fue particularmente violenta, que quisieron ingresar a la Casa de Gobierno, que intentaron incendiarla. Bueno, yo no conozco todos esos detalles. Hay que ser cuidadosos. Yo lo que pido es a todos los formoseños recuperar la paz social y en todo caso discutir, a ver si esto debe extenderse en el tiempo. El gobernador entiende que debe extenderse en el tiempo la fase 1. Bueno, a ver qué tipo de auxilio le damos a los comerciantes, porque eso es muy entendible. Totalmente. Eso es muy entendible. Ahora, ¿usted cree que el sector más reaccionario de la oposición lo está también usando políticamente? Sí, absolutamente, absolutamente. De eso no tengo dudas, de eso no tengo dudas. Pero bueno, en todo caso habla de las condiciones, de la condición humana de esos dirigentes, simplemente. A mí me parece que hay cosas con las que no hay que hacer política, esta es una de ellas. Porque todos... Bueno, han hecho campaña siniestra contra la salud y contra la vacuna. A mí me acusaron penalmente de envenenar gente. Sí, totalmente. Entonces, digo, hay que recuperar en estos momentos tan difíciles un poco la mesura. ¿Cómo ve? Digo, si se tiene que sentar con un opositor, ¿se puede sentar a dialogar con un opositor? Porque se ve una oposición muy salvaje en muchos sentidos. Bueno, hay dos tipos de opositores, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los que gobiernan y los que escriben en Twitter. Los que escriben en Twitter hacen lo que hacen. Pero pareciera que también los que gobiernan se dejan arrastrar ahora por los sectores más duros de esos partidos, ¿no? Bueno, eso es lo que lamentablemente a veces pasa. Yo confío que no lo pierdan eso. ¿Cómo toma la queja de la ciudad de Buenos Aires por el tema de la vacuna, que se quejaron la semana pasada, que recibían menos vacunas que otros sectores? No, eso no es verdad. Las vacunas se distribuyen en función de la cantidad de habitantes de cada lugar. Después es responsabilidad de cada lugar cómo se distribuyen esas vacunas, cómo se dan, quién las da. Eso es responsabilidad de cada distrito. La ciudad de Buenos Aires ha decidido encomendarle la tarea de vacunar a hospitales privados y a obras sociales. Bueno, lo que uno observa es que se han privilegiado ahí a los afiliados de esos hospitales y de esas obras sociales. Y bueno, es una decisión del gobierno de la ciudad. ¿Con el fondo hay acuerdo pronto o dejan pasar este año? No, nosotros estamos tratando de alcanzar un acuerdo con el fondo, pero lo que nosotros no queremos es hacernos los distraídos por lo que pasó. O sea, ha pasado algo muy grave en la Argentina. Y ahí hay mucha responsabilidad del gobierno anterior y hay mucha responsabilidad del fondo. Bueno, ahí la novedad que usted anunció también en el discurso del primero, es una novedad, es la querella criminal que tengo entendido esta semana la van a elevar. Yo espero que esta semana la puedan terminar y la puedan presentar, porque es algo que, aclaro, también venimos trabajando hace mucho tiempo, porque el 1 de marzo del año pasado yo advertí que había ordenado que el Banco Central analice cómo se produjo el sistema de fuga de capitales. Bueno, ha hecho un excelente informe el Banco Central sobre eso. Muy pormenorizado. Y a partir de allí les pedí que analicen cómo se había tomado ese crédito. Y también ahora hicieron un trabajo muy pormenorizado donde trabajaron la UIF, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, el Banco Central y la Procuración del Tesoro. Y yo espero que en breve ya estemos en condiciones de presentar esa denuncia. Bueno, está trabajando en ese aspecto la CIGEN y la Oficina Anticorrupción. Exactamente. Digo, es algo inédito, ¿no? Porque esto también marcaría un antes y un después de gobernantes que van a pensarlo dos veces y después tienen que responder. Pero es que es escandaloso lo que se hizo. Yo, para que la gente entienda de lo que estoy hablando, este año nosotros tenemos que pagarle al fondo alrededor de 3.500 millones de dólares. Pero el año que viene tendríamos que pagarle 18.000 millones de dólares y el siguiente 19.000 millones de dólares. Increíble.
Eso es lo que firmaron. Eso es una administración fraudulenta a todas luces, porque además cuando tomaron ese crédito, la Argentina estaba en default. Porque además mintieron, no pasó por el Congreso, no cumplieron. Pero no cumplieron ni de un con lado ni del otro. ninguna de las Exacto. reglas administrativas que exige la toma de un crédito de esa naturaleza. No cumplieron con nada, con nada. Y además, me parece que por lo que pude ver, hay también una falsedad ideológica, porque han dicho que ese crédito se tomaba con fines de infraestructura. Y se la fumaron. No se destinó un centavo a eso. Se la fumaron. Se fugaron todo el dinero. Yo lo que digo es que alguien alguna vez va a tener que hacerse cargo de lo que pasa. Ahora, el propio fondo está admitiendo error, porque el propio fondo ha producido una investigación, ¿no? Mi pregunta es, si el fondo está investigando, ¿cómo no vamos a investigar nosotros? Totalmente. ¿Cómo no vamos a investigar nosotros? No sé por qué se ofenden. No lo entiendo. No lo entiendo. La verdad es que tendrían que pedir perdón por lo que hicieron. Por lo menos disculparse ante la ciudadanía. Eso es lo mínimo que tendrían que hacer. Pero la verdad es que no entiendo cómo se ofenden encima porque uno dice esto. Ahora, y vuelvo, ¿y cuál es el inconveniente por el cual no se acuerda entonces? ¿El fondo ha endurecido postura? No. El fondo ha admitido trabajar en un programa de facilidades extendidas, es decir, que esa deuda se pague a 10 años. Ha permitido que nosotros seamos los que dispongamos cuál es el plan económico. Pero estamos negociando. Las negociaciones no hay por qué precipitarlas. Los que quieren apurarnos son los que siempre ganan con el apuro y después perdemos todos. Yo quiero hacer la mejor negociación con el fondo. Eso quiero. No hay apuro. No hay apuro, pero ojalá encontremos una solución rápida. O sea, una cosa es apurarse y sacar una mala solución, y otra cosa es querer una buena solución rápida. Yo quisiera esto último. Mañana hay algo importante de los acuerdos sectoriales que están logrando con la industria automotriz. Lo va a anunciar en Casa de Gobierno. Muy importante. Ahí es un ejemplo de lo que podemos hacer trabajando juntos. Miren, yo cuando terminé mi discurso el otro día, me impresionó que todos hablaran de que mi discurso había sido virulento, había sido violento, porque dije que había que denunciar a los que administraron fraudulentamente las arcas del Estado, y porque le pedí al Congreso que por favor vea lo que está pasando en la justicia. Eso es lo gravísimo que dije. Ahora, todo mi discurso fue un llamado a la concordia, fue un llamado a la unidad, fue un llamado a trabajar juntos. Nadie rescató eso. No importa que lo rescaten. Yo estoy convencido de que tenemos que trabajar en unidad, juntos, respetando las ideas de cada uno. En algunas cosas hemos avanzado. En un lugar donde hemos avanzado mucho es precisamente en la industria automotriz. Porque en la industria automotriz nos sentamos los empresarios de la industria automotriz, los que hacen autopartes, los trabajadores y el Estado. Y nos dimos un programa para adelante, para cumplirlo y para generar un proceso de inversión creciente en el sector y un proceso de producción y de exportación creciente en el sector. Un sector además que es muy dinámico, que está cambiando mucho, porque es un sector que poco a poco va pasando hacia la electromovilidad, es decir, va abandonando los combustibles fósiles para pasar a la electricidad y otras formas de energías. Y nosotros no podemos quedarnos atrás de eso. Tenemos que ir ahí en ese camino. Así que yo estoy muy contento que mañana podamos firmar eso. Ahí hay un trabajo de Piñanelli y de Daniel Herrero, el presidente de Toyota, definitivamente elogiable, de ellos dos. Bueno, ahí uno demuestra cómo se pueden hacer acuerdos sectoriales, ¿no? La verdad que en eso realmente... Y ayer estuve en Mendoza, donde se lanzó el programa, el plan estratégico para la vitivinicultura en los próximos 10 años. El anterior programa lo hicimos con Néstor. Exacto. Lo lanzamos con Néstor. Que recuperó la vitivinicultura en gran medida. Después, claro, vinieron los 4 años de la pandemia macrista y ellos perdieron mucho, sin duda. Pero ahora lo que queremos es volver a dar un nuevo impulso a una industria como la vitivinicultura. Y la verdad que viendo, y el otro día escuchándolo atentamente con el discurso, bueno, pese a la pandemia, se ha hecho mucho en la Argentina, ¿no? Aunque muchos no lo reconozcan. Miren, hay datos de la economía, yo no quiero, pues enseguida empiezan a decir que estoy sembrando la grieta.
Pero hay muchos datos de la economía donde hoy estamos mejor que en el 2019. No que en la pandemia, que en el 2019. Hay datos, muchos datos que estamos mejor que en el 2018. Sí, sí. O sea, dense cuenta lo que pasó. Importante. Muy clara, muy clara. Ojalá. Presidente, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Un gustazo Muchas que gracias. podamos hablar de todos estos temas, porque realmente es importante que la ciudadanía lo sepa. Muchas gracias. Un Le gusto. agradezco mucho. Gracias, Gustavo. Vamos a la última pausa y venimos y cerramos aquí. Ya lo despedimos al presidente y le agradecemos nuevamente.